La alimentación es esencial para los seres vivos. Los animales constan de un aparato digestivo que les permite la ingesta de los alimentos, su digestión o transformación a nutrientes y una posterior gestión de los productos de desecho. En este vídeo nos centraremos en una estructura anatómica fundamental del aparato digestivo. El esófago es una estructura tubular constituyente del tracto digestivo que se extiende desde la laringofaringe hasta el cardias del estómago. Se localiza en el cuello, caudalmente la tráquea, mediastinos craneales y caudales del tórax y parte del abdomen. Tiene una función principalmente mecánica, participando de la deglución, progresión del bolo alimenticio mediante una ola de contracción que se desencadena con el reflejo deglutor y se denomina peristalsis primaria. La peristalsis primaria comprende la llamada inhibición deglutoria, seguida de la contracción progresiva de la musculatura a lo largo del esófago. Se completa por una peristalsis secundaria dependiente de la distensión del esófago por el bolo alimenticio. En los rumiantes, además de la deglución, cuyas contracciones se producen en la dirección caudal, el centro de la rumia es capaz de hacer que las contracciones se desplacen en sentido inverso. Ocurre lo mismo con el centro del vómito y con la eructación. Consta de 3 porciones: la porción cervical, la porción torácica y la porción abdominal. La porción cervical es el inicio del conducto y empieza en la lámina del cartílago cricoides, donde también se localiza el esfínter faringoesofágico dividiendo la faringe del esófago. En carnívoros está indicado por un pliegue de mucosa llamado limen faringoesofágico. En el perro se localiza hacia el centro del cuerpo del axis. En cambio, en el caballo su situación es más craneal. Esta primera porción está unida a la tráquea por un tejido celular extensible y flojo. En su recorrido, las estructuras más importantes a destacar son la arteria carótida común, la vena yugular interna, los linfonodos cervicales, el tronco vago simpático, la arteria tiroidea craneal, el nervio recurrente y en animales jóvenes, el timo. La porción torácica empieza en la entrada del tórax, se sitúa a la izquierda de la tráquea. En este punto, el esófago es paralelo a la arteria subclavia izquierda y de aquí vuelve su posición habitual, es decir, dorsal a la tráquea. En ambos lados tenemos los nervios vagos derecho e izquierdo. A la altura donde se ramifica la tráquea estará en relación con el callado aórtico en el plano izquierdo y en el derecho con la vena ácigos. Justamente, es en este punto cuando el nervio vago izquierdo abandona el esófago para situarse lateralmente a la aorta, ramificándose en el nervio recurrente izquierdo en dirección lateromedial. Tras pasar la base del corazón, el esófago se sitúa ventral a la aorta, se relaciona con los nervios vagos en sus tramos dorsal y ventral y alcanza el hiato esofágico del diafragma. La porción abdominal es muy corta y en forma de cuña, terminando en el cardias, esfínter que une el esófago y el estómago. La parte dorsal se une al estómago en cuanto atraviesa el estómago. La parte ventral estará en contacto con el hígado donde se da la escotadura esofágica. En su trayecto, el esófago presenta 3 flexuras. La primera a nivel de la unión de cabeza y cuello, convexa dorsalmente. La segunda en la abertura torácica anterior, cóncava dorsalmente. Y la tercera situada a lo largo de todo el trayecto torácico. Es una flexura suave y convexa dorsalmente. La primera y la segunda flexura desaparecerán en el momento en que el animal agache la cabeza. La histología del esófago. Las capas que componen el esófago, de dentro hacia afuera, se denominan túnica mucosa, túnica submucosa, túnica muscular y túnica apenticia. Túnica mucosa. Consta de epitelio, lámina propia de la mucosa y lámina muscular de la mucosa. El epitelio de la mucosa está formado por un epitelio plano estratificado no queratinizado. Pese a esto, en algunos animales con dieta de alimentos duros como los roedores y en herbívoros puede aparecer parcialmente cornificado. La mucosa presenta pliegues longitudinales que junto con el tejido conectivo le confieren la normalmente enrosada submucosa del esófago su capacidad de extensión. La capa submucosa. Es un tejido conectivo denso con una gran cantidad de fibras elásticas y de colágeno.
las cuales permiten su distensión cuando pasa el bolo alimenticio. La túnica muscular. Consta del estrato circular y el longitudinal, formada por fibras estriadas esqueléticas y lisas. En el tercio superior se encuentran las estriadas esqueléticas, continuación del músculo de la faringe, mientras que en la zona media se entremezclan estriadas y lisas. La capa superficial se origina en la lámina cricoides y en la apófisis corniculadas del artenoides mediante el tendón cricosofágico. A más profundidad, más transversas son las fibras y las superficiales más longitudinales. En la porción cervical del esófago posee, además, fibras musculares longitudinales agrupadas para formar los músculos esofágicos longitudinales dorsales, ventrales y laterales. La capa muscular está compuesta por tejido muscular liso y estriado en la siguiente proporción. Perro y rumiantes. Toda la muscular es estriada. Cerdo. Solo una pequeña porción junto al cardias es lisa y el resto es estriada. Gato y equidos. Los 2 tercios craneales hasta el nivel de la bifurcación craneal son estriado y el tercio caudal es liso. La última porción del esófago en equidos aumenta enormemente de grosor a medida que se aproxima al cardias. Pasa de 4 a 5 milímetros a 13-15. Esta es una de las razones por las que el caballo es incapaz de vomitar, que explicaremos más adelante. La túnica adventicia. Está formada por tejido conjuntivo laxo provisto de vasos y nervios. El caballo no vomita por varias razones. Porque el posicionamiento anatómico de la zona donde el esófago abdominal se inserta en el cardias estomacal presenta un ángulo que impide la movilización del vómito, por la densidad de las fibras musculares que componen el esfínter cardias y por el gran desarrollo del paladar blando. Para la observación del esófago se realiza una esofagoscopia, técnica que consiste en la introducción de un tubo rígido o flexible que, con la ayuda de la luz, permite visualizar el lumen del esófago y efectuar maniobras diagnósticas y terapéuticas, como tomar biopsias o extraer cuerpos extraños. Para realizarla, es necesario colocar el animal en decúbito lateral izquierdo. Es conveniente también, pero no imprescindible, realizar una intubación traqueal si se sospecha que puede haber regurgitación del contenido gástrico que podría pasar a los pulmones. El endoscopio se dirige dorsalmente a los cartílagos aritenoides y la entrada en el esófago es ciega. Después se reconoce la parte cervical por la impresión de la tráquea. En el tórax se distingue el primer latido de la arteria subclava izquierda en la pared izquierda del esófago y un poco después el latido del callado aórtico. Este es el punto más estrecho y donde se verán los cuerpos extraños. Caudalmente, la luz se dilata hasta el cardias, que aparece como una zona mucosa rosada que contrasta con el color blanco de toda la mucosa esofágica. A continuación se muestra el caso de una obstrucción esofágica en la porción cervical. En estas imágenes radiográficas podemos apreciarlo. Nos hallamos entonces delante de un caso de disfagia producida por estenosis de la luz esofágica. En primer lugar, se realiza un abordaje por la línea media ventral del cuello para evitar el territorio ocupado por vasos y nervios importantes. Se sutura la piel para que ésta no moleste durante la intervención. A continuación, se separan los músculos rectos del cuello y se localiza el esófago aproximándolo a la incisión cutánea. Se aísla el esófago. Podemos apreciar en estas imágenes la obstrucción esofágica. Se realiza un corte transversal y se extrae el cuerpo extraño. Si se intenta insertar un túbulo para alimentación forzada en el caballo, se corta la muscular en sentido longitudinal y se abre la mucosa y la submucosa por un corte transversal. En bóvidos es imperativo operar las obstrucciones esofágicas por el peligro de la timpanización, al no poderse eliminar los gases que se producen en el rumen. En estos casos se realiza una abordación por el lado izquierdo, realizando una incisión paralela al esófago y el doble de larga que el obstáculo que lo obstruye. El megaesófago. El megaesófago es una anomalía congénita del esófago. Consiste en un conducto cuya pared ha cedido hacia afuera, formando una bolsa de menor o mayor tamaño, dentro de la cual se queda la comida y el líquido ingerido.
Por esta razón, cuando el perro come, los alimentos no llegan hasta el estómago y quedan retenidos. Pasado un tiempo de haber permanecido en esa bolsa, son expulsados o bien regurgitados. Los músculos del esófago no funcionan y no pueden mover los alimentos o el agua hacia el estómago. La complicación más grave es que pueda dar lugar a neumonía por aspiración del líquido digestivo o bien de los alimentos. Tratamiento. El perro tiene que ser colocado en una posición de alimentación vertical. Esta alimentación vertical se puede lograr mediante una silla Bailey. Es una estructura tubular del aparato digestivo esencial para la ingesta de alimentos. Se extiende desde la laringofaringe hasta el cardias del estómago. Consta de 3 porciones: cervical, torácica y abdominal. Se aprecian diferencias anatómicas entre las distintas especies. Los movimientos peristáticos impulsan el bolo alimenticio a través del esófago hacia el estómago. En los rumiantes, el centro de la rumia es capaz de hacer que las contracciones se desplacen en sentido inverso. Su histología se comprende en 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y adventicia. La técnica de observación es la esofagoscopia.